Muy buen día, profesor y compañeros en general. Espero que hoy día se encuentren bien, bastante bien. Hoy les voy a desarrollar lo que es la prueba T para muestras independientes en el programa Minitab. Primero, ¿qué es la prueba T? La prueba T es la comparación de las medias de dos grupos de casos. Mientras que, ¿qué es el Minitab? El Minitab es un programa estadístico que sirve para poder desarrollar cálculos. Sin más preámbulos, pasamos lo que es a nuestro problema. Nos dice que un consultor de salud desea comparar las calificaciones de satisfacción de los pacientes de dos hospitales. Llamémosle hospital A y B, ¿no? El consultor recolecta calificaciones de 20 pacientes de cada uno de los hospitales. El consultor realiza una prueba T de 2 muestras para determinar si existe una diferencia en las calificaciones de los pacientes entre los hospitales. Un problema muy interesante que nos permitirá desarrollar justamente la prueba T en Minitab. Continuando, también nos dan los datos de calificación y hospital. Por ejemplo, la calificación que recibió el hospital A, el primer consultor, fue de 81. Así como, por ejemplo, también la calificación que recibió el hospital B fue de 89 de parte de un consultor. Entonces ya tenemos en lo que es nuestras tablas de doble entrada las calificaciones y a qué hospital corresponde. Para esto debemos de recordar, antes de pasar lo que es al Minitab, la hipótesis estadística. La hipótesis estadística puede ser una hipótesis nula o una hipótesis alterna. La hipótesis nula hace referencia de que justamente no existen diferencias estadísticamente significativas entre la media del grupo conformado por A y la del grupo constituido por B. Es decir, la media de 1 va a ser igual a la media de 2, porque no existe diferencias. Mientras que la hipótesis alterna nos dice que sí, o bueno, que existen diferencias estadísticamente significativas entre la media del grupo conformado por A y la del grupo constituido por B. Media 1 diferente a la media 2. Asimismo, como el problema no nos ha dado, por ejemplo, el nivel de confianza, ni tampoco el nivel de significación, nosotros asumimos que el nivel de confianza es 95% y el nivel de significación es de 0,05. Y la pregunta sería también, ¿cuál de las dos hipótesis tomaría? Eso lo iremos contestando con ayuda y el desarrollo del Minitab. Continuamos con el desarrollo, ahora abriendo lo que es el programa Minitab, en el cual podemos encontrarlo acá en nuestro escritorio, también en la ventana de inicio. En esta oportunidad abriremos la ventana de inicio y le daremos clic lo que es a Minitab y se abrirá lo que es la aplicación, lo cual es la primera ventana. Asimismo, Minitab hace que nosotros nos familiaricemos con lo que es ya programas utilizados previamente para estadística, como es el Excel, el cual nos da en esta oportunidad una hoja de cálculo, nos da las celdas, el nombre de las columnas y el nombre de las filas, como podemos ver acá. Asimismo nos da también para poder crear más hojas de trabajo, el cual en Excel, por ejemplo, se llamaban hojas de cálculo, ¿no? En esta oportunidad solamente trabajaremos con una hoja de trabajo, debido a que será suficiente para desarrollar nuestro ejercicio. Las diferencias más notables con el Excel justamente pueden ser que Minitab va a tener para que se pueda insertar los títulos de los problemas o de los datos que tenemos. Y justamente también nos va a dar otros tipos de herramientas como en estadística o cálculo, gráficas, a comparación del Excel. Bueno, sin más preámbulos, continuamos desarrollándolo con el Minitab. Vamos a
leer una vez más lo que es el problema, que nos dice que un consultor de salud desea comparar las calificaciones de satisfacción de los pacientes de dos hospitales. El consultor recolecta calificaciones de 20 pacientes de cada uno de los hospitales. El consultor realiza una prueba T de 2 muestras para determinar si existe una diferencia en las calificaciones de los pacientes entre los hospitales. Muy bien, ya tenemos acá los datos de calificación hospital y lo vamos a pasar de una vez lo que es a nuestro Minitab. Ponemos en la primera casilla calificación. En la segunda casilla pondremos hospital. Y empezamos a rellenar. Bueno, es importante recalcar en esta parte de que el número de encuestados que tengamos o el número de datos en total que tengamos debería de ser mayor a 30 para poder desarrollarlo correctamente en lo que es aquí en la plataforma del Minitab. De otro modo puede haber algunos inconvenientes dependiendo de la versión en la cual se tiene. Bueno, una vez ya pasado lo que es todos los datos que teníamos en las PPTs hacia el Minitab, vamos a desarrollar lo que es la prueba T para muestras independientes. Nos vamos a lo que es al menú estadísticas, nos se va a desplegar un menú y en ello buscaremos estadísticas básicas y le daremos un clic y ahora nos iremos a prueba T de 2 muestras. Le damos clic y visualizamos que nos aparece una barra desplegable en la cual nos aparecen 3 opciones. En la primera opción nos dice ambas muestras están en una columna. Cierto, ambas muestras están en una sola columna, tanto hospital A como hospital B. Cada muestra está en su columna. No, eso sería falso, porque si estaría en cada muestra en su columna estaría pues no acá hospital A y su calificación, y en CD4 y CD3 hospital B y su calificación, de este modo pues no. Y los datos resumidos sería pues no A ya nos daría la media, y del hospital A nos daría ya la media, mejor dicho, y del hospital B también nos daría la media, el cual pues no nos está dando. Entonces solamente queda la primera opción. Ambas muestras están en su columna. Muestras. En aquel muestras le damos clic en calificación y seleccionar. Y en ítem muestras le damos en hospital. Seleccionar. Y en opciones, nivel de confianza nos dice, ¿no? 95. Vamos a constatar si está bien con lo que es el nivel de confianza que ya teníamos ya. El nivel de confianza, sí, 95%, sí está bien. La hipótesis alterna que vamos a utilizar es la diferencia, pues no. Con la diferencia hipotética, a comparación, por ejemplo acá hay pues no diferencia menor que diferencia hipotética, o diferencia mayor que diferencia hipotética. Acá vamos a utilizar que son diferentes ambos, pues no. Le damos ahí un clic, asumir varianzas iguales, aceptar. Ahora en gráficas, también nos aparece gráficas, le damos clic en ambas
para poder tener una mayor comprensión sobre el problema. Le damos también en aceptar. Ahora, una vez todo rellenado, le damos aquí en aceptar. Y el Minitab lo procesará. Hacemos esta ventana un poco más pequeña para poder ver los datos que nos ha dado. Nos dice, ¿no? La prueba T de S de 2 muestras, calificación y hospital. El método, media de una población de calificación con el hospital es igual a A, media de población de calificación con el hospital es igual a B. La diferencia, y acá nos da la estadística descriptiva de la calificación en el hospital A y el hospital B. El número de la población encuestada de cada hospital, la media que se ha obtenido, la desviación estándar de cada hospital y el error estándar de la media, la estimación de la varianza de cada uno de ellos y la prueba, la hipótesis nula y la hipótesis alterna, que justamente veníamos hablando ya, por ejemplo, en las PPTs, porque cuando hablamos de hipótesis nula estamos hablando que es igual a 0 y la hipótesis alterna cuando es diferente de 0. El valor T nos da 6,31, GL nos da 38 y el valor P es 0,00. ¿Para qué nos sirve el valor P? Justamente el valor P nos va a servir para determinar que si este es mayor que 0,05 va a haber una diferencia y si este es menor que 0,05 no va a haber una diferencia. ¿Y de dónde sale 0,05? Justamente de hablar acá, del nivel de significación. En esta oportunidad va a ser 0,0, pues no. Estamos bien, tampoco ningún problema. En la gráfica de valores individuales de calificación. Ahora, analizando lo que es la gráfica de valores individuales, tenemos lo que es, por ejemplo, esta parte de la calificación y acá los hospitales, el hospital A y el hospital B. Vemos acá en el diagrama de puntos, justamente que cada punto que está por acá de color plomo se dispersa del punto de equilibrio, que es del punto de color azul. Es decir, que la media del punto A es más alto que la media del punto B, como vemos en la gráfica de puntos. Asimismo, también tenemos el diagrama de caja, o gráfica de caja de calificación, ¿no? Como se nombra aquí en el Minitab. En aquí podemos observar, a comparación del otro, justamente los datos asimétricos, cuyos dos datos asimétricos se dan en el hospital B, ¿no? Ahí están los dos datos asimétricos. Y asimismo, si pasamos el puntero por encima del diagrama de caja, nos va a dar, por ejemplo, la mediana, el rango intercuartil y el número, también el número de encuestados, que son 20. Asimismo, como en el otro, que es en el hospital B, pues no. De igual modo nos va a dar el rango, la media, así como otros datos. En cambios en el anterior, haciendo énfasis a ello ya, simplemente nos da la media y nos da lo que es, por ejemplo, el símbolo individual, ¿no? O dónde podemos encontrar esa media, que es, por ejemplo, acá, que nos da la fila 31, nos dice fila 31, calificación 58, que nos está dando la media del hospital. Bueno, eso sería todo con respecto al Minitab. Muchas gracias.